Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Ecuador. El presidente Guillermo Lasso debe ser sometido a un juicio político por corrupción y traición a la patria. Es la conclusión a la que llegó la Comisión Multipartidista de la Asamblea Legislativa, después de recabar información sobre el escándalo en las empresas públicas, conocido como el Gran Padrino. Ahora la plenaria del Parlamento tiene la palabra. Lo analizamos. En Noticia Colombia, a 6 meses de haber asumido la presidencia, llegan los primeros cambios en el gobierno de Gustavo Petro. Se trata de los ministros de Educación, Deportes y Cultura. Desde diversos sectores se habla de crisis dentro de la coalición que logró un triunfo histórico el pasado 20 de julio. Analizamos este escenario. En Noticia Perú, el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. Llega el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU en Ginebra, mientras la justicia peruana rechaza un nuevo habeas corpus que exigía su liberación inmediata por haberle violado la inmunidad que le otorgaba el cargo de presidente. Son hechos que analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, la comisión parlamentaria que investiga el caso del Gran Padrino recomienda iniciar un juicio político al presidente Guillermo Lasso por corrupción y traición a la patria. Vamos a conocer detalles. Este martes fue presentado el informe de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, que el Pleno de la Asamblea Nacional designó para investigar el caso denominado El Gran Padrino. El objetivo era recabar información sobre la trama de corrupción en nombramientos y contratos de las empresas públicas develada en enero por el medio digital La Posta, así como los presuntos vínculos del gobierno de Guillermo Lasso con el narcotráfico y la mafia albanesa. La comisión concluyó que en los elementos e indicios encontrados se evidencia responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso, así como el presunto cometimiento de varios delitos penales. Por esta razón, sugiere al Parlamento proceder a enjuiciamiento político del mandatario por claros indicios de haber cometido traición a la patria y delitos contra la administración pública, en concreto las infracciones penales de cohecho, concusión y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión. El informe detalla varias acciones y omisiones de Lasso en las operaciones de lucha contra el narcotráfico y contratos de las empresas públicas, con funcionarios ahora fugados y otros con relaciones corruptas con la mafia albanesa. Ratifica la existencia de una estructura jerárquica de corrupción en la empresa coordinadora de empresas públicas, que parte del presidente, en la medida en que son sus delegados directos, convertidos en funcionarios públicos por la confianza del jefe de Estado, incluidos el exsecretario de la Administración Pública, Iván Correa, y el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque. Asimismo, la investigación refiere que la línea que llega a Lasso también tiene a 2 operadores externos vinculados a la mafia del narcotráfico albanesa, Danilo Carrera, su cuñado, y Rubén Cherres, este último con la capacidad de remitir hojas de vida para colocar funcionarios en las empresas públicas y de incidir en las decisiones para direccionar contratos. La comisión resalta que en Ecuador está en proceso de constitución de un narcoestado, con una estructura institucional débil que no alcanza a cumplir su rol en el procesamiento adecuado de la conflictividad política y social. Esto es parte de la conclusión de esta comisión interpartidista que durante más de un mes se reunió para conocer todos estos informes y ahí está lo que ellos recomiendan al Parlamento, a la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué viene ahora? Le preguntamos a nuestra compañera de labores, Elena Rodríguez. Elena, adelante, buenas noches.
Hola Tatiana, debo hacer solamente una precisión. El informe que ustedes daban a conocer precisamente es un informe borrador. La comisión multipartidista creada en la Asamblea Nacional para investigar los presuntos casos de corrupción en los que están vinculados personas cercanas al presidente Guillermo Lasso será sometido a votación de esta comisión el día de mañana. Es decir, toda la atención estará centrada en el Parlamento ecuatoriano, en esta comisión ocasional creada para este fin, que será la encargada de aprobar este informe. El informe que se dio a conocer el día de hoy es un informe borrador que será sometido a votación de los 7 integrantes de esta comisión multipartidista, quienes serán los responsables de las conclusiones y recomendaciones. Y en efecto, entre las recomendaciones se contempla la posibilidad de enjuiciar políticamente al presidente de este país, Guillermo Lasso. ¿Cuáles son las causales? En el documento se determina que Lasso adecuó su conducta a los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución. Estos se relacionan con delitos contra la seguridad pública y delitos contra la administración pública como la concusión y el cohecho. En ambos casos se sancionan con la censura y destitución. ¿Cuál es el trámite que corresponde ahora? Una vez que esta comisión vocacional, esta comisión multipartidista conformada por 7 asambleístas de distintas posiciones ideológicas, de distintas bancadas, entre las que se incluye asambleístas del propio partido de gobierno. Una vez que esta comisión apruebe el informe borrador, este informe será sometido a la votación del Pleno de la Asamblea Nacional, que con 70 votos aprobará el informe. Luego de aquello, ya ha adelantado el bloque de la Revolución Ciudadana que recogerán firmas para iniciar el trámite de juicio político. Una vez que este trámite sea iniciado, se requieren 46 firmas para aquello, será enviado a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional será el ente encargado de calificar la admisibilidad del juicio político. Tienen 6 días para este fin. Luego de aquello pasa nuevamente, regresa a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización, quien elabora un informe y remite al Pleno de la Asamblea. Una vez que ese informe esté elaborado, el Pleno de la Asamblea votará a favor o en contra del juicio político. Se requieren de 2/3 partes para aprobar un juicio contra el primer mandatario, contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es decir, 92 votos. Si se obtienen los 92 votos, entonces el presidente será censurado y destituido y asumiría el cargo el vicepresidente Alfredo Borrero. Es decir, todavía resta un trámite que durará alrededor de un mes en el que podrían pasar muchas cosas, pues se requiere incluso filtros de la Corte Constitucional. Lo cierto es que mañana los ojos estarán puestos en la Asamblea Nacional, en el Legislativo, donde se aprobará, se tiene previsto que se apruebe este informe final para que posteriormente sea pasado al Pleno de la Asamblea. Se tiene contemplado, se ha dicho, aunque no consta en agenda todavía, que el Pleno de la Asamblea conocerá este informe el día viernes y ya luego se seguirá el trámite que les comentaba. Tatiana, ¿tienes alguna pregunta? No, por ahora muy clara la información. Gracias, Elena. Nos has hablado del trámite, que de hecho por allí vamos a comenzar con el análisis y ya les presento a nuestro invitado. Gracias, Elena. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Mauro Andino, él es analista político, experto en temas electorales, nos acompaña desde Quito. Mauro, bienvenido, buenas noches. Tatiana, muy buenas noches, un saludo cordial para ti y por supuesto para toda Latinoamérica, a las órdenes. Muchísimas gracias. Mauro, primero conocer tu opinión acerca de la principal conclusión, digámoslo de esta manera, planteado de esta manera, de este informe multipartidista. Lo que recomienda la plenaria del Parlamento es que el presidente Guillermo Lasso sea llevado a un juicio político por corrupción, por omisión y por traición a la patria. ¿Cuál es tu opinión? Lo primero que debemos entender es que se está encauzando
o se pretende encausar políticamente al presidente de la República por el cometimiento de dos de las causales señaladas en el artículo 129 de la Constitución. El numeral 1, que señala cometer delitos contra la seguridad del Estado, y el segundo, cometer delitos contra la administración pública como concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Este informe, tal como se ha descrito en la parte introductoria previa a esta entrevista, no es vinculante, pero sí es un insumo, una herramienta importante para que el Pleno de la Legislatura lo pueda deliberar, lo pueda aprobar y posteriormente, de ser el caso, se pueda presentar una solicitud de juicio político recogiendo justamente las recomendaciones de este informe de la Comisión Ocasional, que dicho sea de paso, el día de mañana tiene que deliberarse al interior de la misma. Pero vamos a lo de fondo, las dos causales invocadas. La primera causal, cometer delitos que atenten contra la seguridad del Estado, numeral 1 del artículo 129 de la Constitución. En este sentido, el texto constitucional no especifica conductas penales concretas que puedan incoarse, que puedan acusarse al presidente de la República, sino que únicamente nos habla de un tipo penal abierto que viene a ser una especie de gran paraguas que vendrían a ser los delitos contra la seguridad del Estado, y para poder uno aterrizarlos en conductas penales específicas, tiene uno que remitirse, por supuesto, al Código Orgánico Integral Penal. Si la causal 1 del artículo 129 de la Constitución no señala delitos contra la seguridad del Estado, entonces tenemos que remitirnos al capítulo 6 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de los delitos contra la estructura del Estado constitucional, y dentro de este capítulo vamos a encontrar los delitos contra la seguridad pública. A todos nos hará sentido entender que los delitos contra la seguridad pública, sin duda alguna, engarzan, coinciden con lo que se entiende como delitos contra la seguridad del Estado. Y dentro de los delitos contra la seguridad pública tenemos el delito de traición a la patria. Ahora, aquí algunas precisiones. Muchas personas han escuchado o han leído delito de traición a la patria y dicen que ¿acaso el presidente Lazo ha vendido la bandera del Ecuador, o ha deshonrado al país, o ha vendido las Islas Galápagos, o acaso ha entregado información secreta reservada a una potencia extranjera, o estamos en conflicto armado y ha entregado información relevante a un enemigo en medio de una guerra? Si bien la traición a la patria puede aplicarse a algunas de estas conductas, el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal tiene 7 tipologías, tiene 7 conductas penales que están dentro de este tipo, dentro de este paraguas llamado delito 53. Numeral 7 señala en lo principal que existen 2 escenarios para la traición a la patria: en tiempos de paz y en tiempos de conflicto. En tiempos de paz podría aplicarse en el caso perfecto que estamos viviendo, con una pena de 7 a 10 años. ¿Cuándo? Cuando la persona, en este caso el presidente de la República, y el verbo rector de este tipo penal es muy importante, teniendo el deber de informar respecto de qué, de la aproximación de un enemigo, en este caso de una organización delictiva transnacional, como en este caso ha sido la mafia albanesa, no lo hace y se guarda esa información. Reitero, teniendo el deber de informar sobre la aproximación de un enemigo, no lo hace, y asimismo no informa sobre circunstancias que van a repercutir directamente en la población civil. Ahora, ¿cómo esto se concatena con los hechos? Y cierro esta primera parte con los hechos puntuales por los cuales le acusan al presidente Lazo. Porque él tuvo conocimiento de un informe de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional, donde se estaban investigando presuntos vínculos del narcotráfico entre su cuñado Danilo Carrera Druet, el señor Rubén Cherres, con antecedentes penales por narcotráfico, y un ciudadano albanés que era quien dirigía a esa mafia en el Ecuador, sin perjuicio de que se desarticula ese equipo investigador de la policía. Y coincidentemente, un tiempo después, excesivamente corto, se archiva la causa investigativa en Fiscalía, donde habría existido presunta interferencia política e interferencia policial también para desarticular al equipo investigador.
¿A qué llegamos entonces a concluir? Que se ocultó esta información a pesar de que un enemigo del Estado estaba próximo a infiltrarse en las estructuras estatales, porque por enemigo del Estado, cierro con esto, no tenemos que entender únicamente a otro Estado que quiere agredir militarmente para expoliar tu territorio o tus recursos naturales. Por enemigo del Estado también se comprende al crimen transnacional, al narcotráfico, a las bandas del crimen organizado, y esto es coherente con la Convención de Palermo de Naciones Unidas. Es muy claro esta explicación que usted nos entrega con el ejemplo de por qué se plantea la recomendación en este informe sobre traición a la patria. Por eso también se habla de la omisión. De alguna manera, el ocultar es haber omitido toda esta información y pasarla debajo de la mesa, Mauro, porque esa es otra recomendación. Evidentemente, porque si el artículo 353, numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal, que reitero, es un delito contra la seguridad pública, que a su vez constituye un delito contra la seguridad del Estado, que establece el numeral 1 del artículo 129 de la Constitución como causal de juicio político, evidentemente obliga a esa persona a informar cuando tiene conocimiento justamente de la aproximación de un enemigo poderoso externo como es una organización criminal, en este caso la mafia albanesa. Reitero, la traición a la patria no tiene que aplicarse únicamente en tiempos de guerra o de conflicto armado, por eso el 353 divide, habla de tiempos de paz y tiempos de guerra. De hecho, traicionar a la patria en tiempos de guerra es una conducta agravada, de 10 a 13 años la pena privativa de libertad, pero en tiempos de paz, cuando no hay conflicto, tiene una sanción menor en términos de proporcionalidad de 7 a 10 años. ¿Tenía o no tenía, pregunto yo a la audiencia de Latinoamérica y del Ecuador, un presidente la obligación de informar cuando llega a su conocimiento, producto de una reunión con la alta cúpula policial, de informar y denunciar ante los órganos judiciales competentes una investigación de narcotráfico donde, mucha atención con esto, no era pues un operativo que lo había llevado a cabo únicamente la policía del Ecuador, era un operativo conjunto articulado con fuentes oficiales de Inglaterra y de Estados Unidos. Es decir, esto estaba articulado, dado la gravedad de la investigación que se estaba realizando, con otros países, con otras fuerzas del orden, servicios de inteligencia y contrainteligencia para desarticular a estas mafias. Sin embargo, se guarda la información presuntamente para cuidar las espaldas de su cuñado y evitar que sea procesado penalmente, con las consecuentes consecuencias que repercuten, repito, en la población civil. Aumento de sicariatos, terminamos con 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes del año pasado, terminamos con 155 crímenes violentos solo durante el mes de enero, hemos terminado con un auge brutal de femicidios en el país, que es producto también del auge de la delincuencia y del crimen organizado, 280 en lo que va de esta temporada. Es decir, y por palabras del propio presidente de la República, vivimos la época de mayor incautación de la droga en lo que va de los últimos 5 o 7 años, sin perjuicio de más de 380 mutilados, asesinados y decapitados en las cárceles del país. Si estos no son datos que nos reflejan que repercutió en la población civil el guardarse la información de la Dirección de Antinarcóticos por parte del presidente de la República, pues entonces no sé qué otros casos más tendríamos que evidenciar para justificar el cometimiento de este tipo penal. Gravísimo todo este recuento de violencia que usted además nos ha recordado. Por ejemplo, el tema de las masacres en las cárceles ecuatorianas es algo indescriptible. Parecen imágenes de la Edad Media, producto no solamente de la violencia, sino de la hazaña con que se han cometido estos delitos. Ahora, en todo esto, Mauro, lo que viene prácticamente tira el balón, para ponerlo de esta manera, sobre la Asamblea Legislativa. ¿Qué cree usted que va a pasar allí? Se necesitan 2/3 partes, es decir, 90 y un poquito más de diputados, de asambleístas, para que se apruebe y luego pase a otra instancia que es la Corte Constitucional. Así que políticamente le pregunto, ¿qué escenario vislumbra usted?
Bueno, solo agregar que también hay otra causal invocada, la del numeral 2 del artículo 129, haber cometido concusión, cohecho o peculado. Ese es otro dispositivo que está recomendado en este informe que se ha hecho público para enjuiciar, censurar y destituir al presidente de la República. Ahora bien, la Corte Constitucional, una vez que salga una posible solicitud de juicio político, que eso no se ha presentado todavía, hay que tener claridad en aquello. Lo que existe en este momento es un informe de una comisión que ha investigado y ha recogido una serie de elementos, de indicios que nos permiten colegir responsabilidades políticas, que es la labor fiscalizadora de la Asamblea, identificarlos, y de otra parte, responsabilidades penales para ponerlas en conocimiento de Fiscalía o responsabilidades administrativas en conocimiento de la Contraloría. Pero si es que se llegara a presentar una solicitud de juicio político, esta tiene que llegar al CAL, el CAL verifica requisitos formales, pasa del CAL a la Corte Constitucional y la Corte no hace una verificación del fondo del asunto. Esto hay que tener muy en cuenta. La Corte únicamente se dedica a revisar las formalidades, que existan 46 firmas de respaldo al menos, que exista la solicitud de juicio político, que se haga una descripción clara, expresa de la relación circunstancial de los hechos y que estos hechos se adecúen a las conductas políticas que prevé el 129 para poder acusar. Si usted le está acusando por el delito de concusión o de cohecho señalado en el numeral 2 del 129, pues la descripción de los hechos tendrá que versar sobre ese tipo penal, sobre ese delito político que viene a ser en este caso por el cual usted quiere censurarlo. La Corte no va a validar la inocencia o la culpabilidad del denunciado constitucionalmente. La Corte no entra a resolver el fondo. Si hay un dictamen de admisibilidad favorable, dicho sea de paso, hay un precedente jurisprudencial del año 2017 donde al vicepresidente de aquel entonces, Jorge Glass, se le siguió un juicio político con las firmas y respaldo de quienes hoy se oponen al juicio político en contra de Guillermo Lasso. Y esto es importante decirlo. En aquel entonces el diputado Henry Cucalón, hoy ministro de Gobierno de Guillermo Lasso, firmó una solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Glass, invocando la causal número 2 del artículo 129. ¿Y cuál fue el argumento central? Que Jorge Glass tenía responsabilidad política por haber firmado decretos ejecutivos donde delegaba a varios ministros de los sectores estratégicos las responsabilidades en el ejercicio de esos cargos, y esos ministros a su vez habían cometido delitos como concusión, cohecho y peculado. Pues bajo esa misma lógica y con ese precedente también se aplica el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución en el caso de Lasso, porque él vía decretos ejecutivos ha delegado responsabilidades suprapoderosas en varios gerentes y directorios de las empresas públicas que a su vez hoy están prófugos porque han cometido delitos como cohecho, concusión, peculado, y porque además del artículo 71 del Código Orgánico Administrativo prevé que tan responsable es el delegado como quien lo delega. Hay una responsabilidad compartida. No es que en administración pública usted a su delegado le da la delegación y le dice, allá, harás lo que quieras, yo no me responsabilizo. No. Usted le delega, pero ese delegado actúa en su nombre. Mucho más, cuando uno de los prófugos de esos delegados, que se llama Hernán Luque Lecaro, según las bitácoras de la Presidencia de la República, se ha reunido más de 40 veces en el Palacio de Carondelet con el presidente Guillermo Lasso. Por último, Mauro, con todo esto, la conclusión por ahora, esto bien nos lo has dicho, también nos lo estaba relatando nuestra compañera de labores, Elena Rodríguez, tiene todo un proceso, pero hoy este informe se adecúa a la verdad, a la realidad de los hechos. Después, como lo hemos visto en otras oportunidades, el presidente Guillermo Lasso o sus más cercanos colaboradores han dicho o dirán que esto es un producto de una persecución política. Así que este informe se adecúa a los hechos, a la radiografía de lo vivido. Mira, un juicio político no es sinónimo de golpismo. Un juicio político, y quiero ser enfático en esto, es una salida institucional democrática cuando existen graves crisis dentro de un Estado y dentro de una democracia liberal. Si en un Estado republicano sus gobernantes, en este caso el Ejecutivo, no responde a las expectativas de la ciudadanía, ha cometido varios delitos políticos que están sacramentados en la Constitución, el órgano parlamentario tiene toda la potestad para fiscalizarlo y, de ser el caso, censurarlo y destituirlo.
No se trata de un juicio ordinario. Aquí los legisladores no se van a convertir en el Ecuador en jueces o tribunales penales para decirle usted tiene que ir a la cárcel o usted es inocente. No, la naturaleza del juicio político es esa, una naturaleza donde los depositarios de la voluntad popular, que son los parlamentarios, fiscalizan a otro poder del Estado. Y si es que se ha perdido la confianza y existen las causales suficientes, que yo creo que se adecúan a lo que señala la Constitución, y si es que existe la decisión política necesaria, con los 92 votos se procede a la censura y a la destitución de la autoridad que ostenta el cargo público representativo. Quienes hoy se oponen a este juicio político, reitero, en el pasado fueron los primeros en presentar solicitudes de juicio político cuando ellos consideraron que existieron causales e incumplimiento de funciones por parte de determinadas autoridades. El juicio político permite resolver los conflictos en el campo institucional y evitar que esos conflictos se desborden por fuera de los muros institucionales y se extrapolen a las calles a través de movilizaciones populares. Muchísimas gracias por ese análisis profundo y claro, Mauro. Muy buenas noches. Gracias a ti, siempre a las órdenes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Colombia, a 6 meses de haber asumido la presidencia, llegan los primeros cambios en el gobierno de Gustavo Petro. Se trata de los ministros de Educación, Deportes y Cultura. Desde diversos sectores se habla de crisis dentro de la coalición que logró un triunfo histórico el pasado 20 de junio. Analizamos este escenario. Al volver, estamos en Es Noticia. En sentido contrario a la historia, durante 52 días, una delegación zapatista que zarpó del sureste mexicano recorrió las aguas del Atlántico para llegar a Europa, renombrarla y sembrar allí una semilla de esperanza y de lucha. Diego Sorno estuvo a bordo de este buque y filmó un documental apasionante y apasionado sobre ello. Con nosotros en el estudio, Diego Sorno. No se lo pierdan. Cruce de palabras por Telesur. Cruce de palabras. Hoy, solo por Telesur. En Noticia Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció los primeros cambios en su gabinete ministerial al informar la salida de los titulares de las carteras de Educación, Cultura y Deporte. Ya hay reemplazos, vamos a verlo. El presidente Gustavo Petro oficializó los primeros cambios de su nuevo equipo nacional. Agradeció los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, de Educación, María Isabel Urrutia, de Deporte, y Patricia Ariza, de Cultura, y los invitó a que desde el lugar donde estén ayuden a construir el pacto social. Esta es la primera modificación que se lleva a cabo en el gabinete de la coalición de Pacto Histórico.
Sucede luego de que el presidente Petro celebrara un encuentro con jefes de distintos partidos políticos para conseguir apoyo en el Congreso para las reformas de salud, laboral y de pensiones. El mandatario llamó a todas las fuerzas políticas, incluso de la oposición, gremios y organizaciones sociales, a avanzar en un acuerdo nacional para construir el país, con el debate y propuestas en el marco de su plan de gobierno para la paz total. Las reformas necesitan debate en la sociedad, consenso en el gobierno y después de aprobadas por el Congreso y por la sociedad misma, necesitan mucha determinación para aplicarlas. Este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. En ese sentido, el jefe de Estado comunicó que la socióloga Aurora Vergara, quien se venía desempeñando como viceministra de Educación, asumirá esa cartera. Designó a Astrid Rodríguez como nueva ministra de Deporte, impulsando así el trabajo que ha realizado la formulación de política pública sobre formación en educación física y recreación. Y finalmente, se integra al gabinete el músico Ignacio Zorro, quien se desempeñaba como viceministro de Creatividad y quien ha liderado programas y proyectos de entidades como la Escuela Superior de Música del Instituto de Cultura de Boyacá. Tras concluir su alocución presidencial, Petro señaló que seguirá buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar las reformas que merece Colombia. Revisamos reacciones a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hola Hernán, adelante, buenas noches. Tatiana, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos vea a través de las pantallas de Telesur y en nuestra multiplataforma. Pues diversos análisis y reacciones ha suscitado esta decisión del presidente Gustavo Petro a 6 meses pues, de estar gobernando. Algunos sugieren que la salida de los ministros de Educación, Deporte y Cultura obedece a las solicitudes de los partidos para apoyar esas reformas políticas que se requieren ser aprobadas en el Congreso colombiano. Sobre todo porque, como ustedes lo reseñaban en el informe, pues antes de esa locución tuvo una reunión con los directores de los partidos. Alfonso Prada, el ministro del Interior, aseguró que esto no era así, lo desmintió, pero sin embargo, algunas voces aseguran que en el caso del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, pues había tenido unas posiciones muy críticas y casi que de no respaldo a la reforma a la salud que se viene discutiendo en el Congreso. Él fue ministro de Salud en anteriores gobiernos, venía respaldando la ley 100 que se quiere modificar pues en este gobierno. Pero también se dice, Tatiana, que pues al filtrar un documento que pasaron algunos congresistas del Partido Liberal con las modificaciones, esto valió la rapidez para que pudiera salir del cargo según la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro. Otros aseguran que es lo que pretendía el presidente con el nombramiento al Ministerio de Educación de Alejandro Gaviria era neutralizar a esa persona que desde afuera le podría ser un contrapeso político, sobre todo porque está asociado a los partidos de centro y de derecha, y que traerlo a su gabinete lo neutralizaba como una estrategia política. Así que estaban contadas las horas para el exministro Alejandro Gaviria. En el caso, según los analistas, de la ministra de Deportes y la ministra de Cultura, pues les faltó gestión y acción social, sobre todo en las políticas para esos ministerios, porque en otros sí se ha visto esa evolución y esa, digámoslo, gestión en los ministerios. Estaban dando la reforma a la salud, la reforma a la justicia, se va a presentar una reforma laboral, a pensiones, y estos dos ministerios estaban rezagados. Así que estos serían los motivos que habría tenido el presidente Gustavo Petro para modificar esos ministerios. Los medios de comunicación aquí hablan de una crisis ministerial. Para algunos analistas lo que está siguiendo esto es una línea desde los medios de comunicación para magnificarlo y a ver
hacerlo parecer como una verdadera crisis, cuando al interior lo que se está pensando es precisamente acercar esos ministerios a las políticas sociales que se prometieron en campaña por parte del presidente Gustavo Petro. Así que este es el panorama en Colombia en relación a ese remesón ministerial pues, que se dio en las últimas horas en Colombia. Vamos a ver qué dice nuestro invitado. Hernán, gracias por estas reacciones. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Para ello nos acompaña Gabriel Becerra, representante a la Cámara, magíster en estudios políticos, secretario general de la Unión Patriótica, Pacto Histórico, nos acompaña desde Bogotá. Congresista, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Un saludo. Muchísimas gracias. ¿Hay crisis, hay fractura en el pacto histórico? Ver estos tres ministros que salen, en particular Deportes y Cultura, ¿es un reflejo de ello o es una exageración? Yo creo que es una exageración. Básicamente el gobierno del presidente Gustavo Petro, que es un gobierno histórico porque expresa un espectro político distinto al tradicional, ha hecho una valoración sobre sus prioridades para este periodo. Este periodo va a ser un periodo decisivo para el proceso y para el gobierno del cambio, porque después de haber logrado sacar adelante una agenda legislativa muy importante, donde se incluyó la reforma tributaria más progresiva que se ha hecho en Colombia, donde se logró sacar adelante la ley de paz total, donde se logró adicionar 20 billones al presupuesto general de la República. Este año tenemos que llevar a la práctica algunas de las reformas esenciales que los ciudadanos votaron en las elecciones presidenciales para que se cumplan. Y lo que ha hecho el gobierno básicamente ante unos hechos que mostraron por parte de algunos sectores de la coalición, porque este es un gobierno de coalición que lidera el pacto histórico, pero se gobierna y tenemos también en el Congreso de la República una bancada mayoritaria que integran otros partidos y otras opiniones. Y lo que hizo el presidente fue tomar decisiones, sobre todo en el caso del ministro Gaviria, para que haya coherencia, para que haya cohesión con el programa del cambio. Son reformas que pretenden desmontar lo que 30 años de neoliberalismo han impuesto en Colombia, que es convertir los derechos fundamentalmente en mercancías, en el caso de la salud, en el caso de las relaciones laborales, en el caso de las pensiones. Y tenemos que reconocer dentro del marco democrático de nuestro país que hay opiniones de algunos altos funcionarios del gobierno y del Estado, porque nosotros ganamos el gobierno. El Estado es una estructura de poder que viene de atrás, que todavía persiste, que tienen otras opiniones. Yo creo que el presidente lanza con esto un mensaje al interior de su gobierno, lanza un mensaje hacia la sociedad también, de que, como dijo anoche en dos minutos en su intervención, nosotros vamos a ser leales con las reformas sociales que prometimos en campaña. Entonces, creo que básicamente se ha exagerado por parte de algunos sectores y en el caso de las ministras es una situación totalmente distinta porque las dos ministras siguen siendo parte del proceso del cambio. Con respecto al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, él había sido ministro de Salud y además fue parte e impulsor de lo que hoy en día conocemos en Colombia como el sistema de salud, con todo prácticamente privatizado, el sistema público en la Colombia profunda totalmente destruido. Así que no era de extrañar su posición, probablemente ni siquiera para el propio presidente de la nación, la postura que tendría Alejandro Gaviria con respecto a esta reforma a la salud. ¿Qué tanto daño ha hecho la información que se ha ido filtrando con respecto a la reforma y la carta firmada por los ministros? Bueno, a esa situación fue a la que reaccionó el presidente, porque consideramos en la bancada de gobierno, y creo que así lo consideró el gobierno también, que es bienvenido el debate, son bienvenidas las opiniones, las contradicciones, los aportes,
en cualquier gobierno que se precie democrático, pero ya pretender hacer de esas contradicciones un elemento que afecte la unidad del gobierno, pues el presidente ha demostrado de que no está de acuerdo y que va a actuar en coherencia tomando las decisiones que tenga que tomar para que eso no sea así. Yo quiero advertir algo, esta postura del gobierno no tiene que ver con una postura cerrada o de negación a que otros sectores de la sociedad, incluso no solamente los partidos de la coalición con los cuales se reunió el presidente el día de ayer, sino partidos incluso de la oposición, sectores gremiales, sectores sociales, puedan hacer sus aportes a la propuesta de reforma de salud, que es una propuesta de reforma a la salud tal cual lo presentó nuestra ministra Carolina Corcho, que lo que hace es cumplir con lo que prometimos en campaña, porque efectivamente no puede ser clasificado como uno de los mejores sistemas de salud del mundo, un sistema que está saturado de acciones judiciales, de tutelas para poder garantizarle a los ciudadanos el acceso a la salud. Un sistema de salud que en 600 municipios del país no ofrece ninguna atención a las zonas rurales, que en 180 municipios del país solamente ofrece atención a través de un solo referente de salud, que en la ciudad capital donde me encuentro tiene sus clínicas de segundo y tercer nivel fundamentalmente al norte de la ciudad. Es un sistema de salud que trata mal laboralmente a los médicos, a las enfermeras. Es un sistema de salud que ve fundamentalmente por la enfermedad y no por la prevención, porque es la enfermedad la que le permite generar ganancias. Entonces es un sistema de salud que incluso los críticos más acérrimos como el ex vicepresidente Vargas Lleras aceptan que es necesario reformarlo. Por eso presentaron hoy una contrarreforma, después de que estuvieron décadas en el gobierno, de que fue, por ejemplo, el vicepresidente nada más y nada menos que un alto funcionario del Estado, nunca lo hicieron. Reconocen con su propuesta de que hay una crisis profunda en el sistema de salud y que es necesario atenderla de raíz. Y la propuesta que nosotros hacemos es la que le ofrecimos a los ciudadanos. Atención primaria, régimen especial para los trabajadores de la salud, fin de la intermediación. En Colombia se había vuelto costumbre que las empresas de salud, las EPS, canalizaban los recursos del Estado para construir proyectos de vivienda, para invertir en sectores financieros, para hacer negocios con la plata de los ciudadanos. Sencillamente lo que queremos es reformar eso y para eso estamos abiertos a un debate, a recibir aportes, pero sobre la base de ser leales con un cambio, que fue lo que le ofrecimos a los ciudadanos. Entonces, eso es lo que en últimas se expresa en esta situación y se expresa a favor de la mayoría de colombianos. La mayoría de colombianos que están cansados que les digan que son clientes, porque cuando uno siente algún quebranto de salud es un paciente, no es cliente, y es a lo que se somete el pueblo colombiano cuando va, por ejemplo, a una empresa de esas prestadoras de salud. Por último, congresista, el pacto histórico tiene una parte fundamental, y sin duda además como base y en el marco de la coalición, la Unión Patriótica. Patricia Ariza, ya desde hace unas horas ministra de Cultura, era parte de la Unión Patriótica y estaba allí además en representación de la UP. ¿Esto no implica ningún quiebre entre Pacto Histórico, Colombia Humana, los partidos de coalición y la Unión Patriótica? No, nosotros somos respetuosos del fuero presidencial. El presidente tomó la decisión de reconocer el liderazgo de una mujer que tiene ganado en la sociedad colombiana un lugar de reconocimiento por su trayectoria al lado de los artistas, por su trayectoria en el mundo de la poesía, del teatro, por su consecuencia en la lucha por la memoria, por la paz, sobreviviente de la Unión Patriótica, y ha hecho Patricia durante los 6 meses que ha estado en el ministerio realmente una gestión por convertir la cultura en un elemento esencial del cambio, por superar esas concepciones
mercantilistas, de la economía naranja y de otras visiones de la cultura que fundamentalmente quieren explotar su perspectiva comercial, mercantilista. Y yo creo que el presidente reconoce eso. Consideró el presidente que esos aportes son muy valiosos, como lo dijo en su discurso, pero que era necesario hacer unos ajustes que yo quiero advertir no tienen que ver con exigencias de los partidos, porque desde un primer momento el presidente ha buscado que las decisiones del gobierno respondan más a las necesidades políticas, a las necesidades de los perfiles profesionales, que a una componenda tradicional. Sobre la base de eso, nosotros rendimos un reconocimiento, un homenaje, una gratitud a nuestra ministra, que seguirá aportando al proceso de cambio. No gustó, y hay que decirlo con toda honestidad, la manera, la forma como se transmitió la decisión del gobierno, de la presidencia, pero este no es un tema que nos diferencia desde el punto de vista sustancial con el proyecto político de cambio por el cual hemos luchado durante muchas generaciones, entre ellas el aporte de los artistas y de mujeres como Patricia, y lo seguiremos haciendo como Unión Patriótica y como Pacto Histórico. Qué bueno escuchar esto por el Pacto Histórico, por la coalición, por todos los colombianos que votaron por esta apuesta, además histórica, el pasado 20 de julio. Muchísimas gracias, congresista. Buenas noches. Un abrazo y un saludo especial a todos y a todas. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo llega al grupo de trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas en Ginebra. En tanto, la justicia peruana rechaza un nuevo habeas corpus que exigía la liberación inmediata del expresidente por haberle violado la inmunidad que le otorgaba el cargo de primera magistratura del Estado. Analizamos estos hechos. Al volver, estamos en Es Noticia. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. En Noticia Perú, la ONG Red Nacional de Derechos Humanos, el Comité para la Liberación del expresidente Pedro Castillo, han elevado el caso sobre su encarcelamiento al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza. Vamos a verlo. De acuerdo a una nota de prensa de la Red Nacional de Derechos Humanos, este martes, junto al Comité de Liberación de Pedro Castillo, expusieron los vicios existentes en la causa contra el expresidente del Perú y argumentaron que hubo violaciones al debido proceso por parte del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, basadas en un supuesto acto de flagrancia por orden superior no contemplado en el actual ordenamiento jurídico del país. El director de la Red Nacional de Derechos Humanos, Asdrúbal González, manifestó la falta de garantía procesal, objetividad e imparcialidad observada a lo largo de todo el proceso y rechazó la medida preventiva de 18 meses de prisión, dictada al ex jefe de Estado, la cual vulnera la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos. También se señaló la persecución y el hostigamiento del que han sido víctimas por los agentes de Estado,
tanto familiares, defensores y el propio exmandatario. Pedro Castillo fue arrestado el 7 de diciembre de 2022, luego de que el Congreso aprobara una moción de vacancia por presunta incapacidad moral. Tras ese hecho, el cuerpo legislativo levantó su inmunidad para ser procesado por la Fiscalía de la Nación. A partir de este hecho, se han producido una serie de manifestaciones populares y exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones anticipadas y una Asamblea Nacional Constituyente. Vía telefónica saludamos a Wilfredo Robles, abogado, miembro del Grupo por la Liberación del expresidente Pedro Castillo. Nos acompaña desde Ginebra, en Suiza. Abogado, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, señorita periodista. Gracias. A sus órdenes, a las órdenes de usted y de la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Abogado, ¿cómo ha sido esta actividad donde ustedes han elevado ante este grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas el encarcelamiento del expresidente Castillo? ¿Cómo ha pasado? Bien, sí, en horas tempranas del día 1 de marzo hemos acudido a la oficina del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas a presentar el caso del presidente Pedro Castillo Terrones y hemos sido atendidos por los expertos de este grupo de trabajo, quienes han tomado nota y prestado con atención nuestras alegaciones de hecho en que se ha vulnerado el debido proceso, el derecho a la defensa del presidente Pedro Castillo sistemáticamente desde el 7 de diciembre en un contexto en que existe una violación sistemática de los derechos humanos en el Perú por parte de un gobierno de facto que no tiene escrúpulos en violar los derechos humanos con tal de imponerse, incluso a sangre y fuego. Sí, abogado, ¿cuál es el principal argumento que ustedes han llevado ante este Comité de Naciones Unidas? El principal argumento es de que la detención del presidente Pedro Castillo Terrones y su prolongación hasta el día de hoy es arbitrario e ilegítimo. Y es arbitrario por cuanto él, al momento de ser detenido, se encontraba aún en ejercicio de sus funciones como presidente de la República y por lo tanto no podía ser intervenido, sino que tenía que ser denunciado ante el Congreso para que se lleve un antejuicio político. Es decir, en ese momento se viola su inmunidad como presidente de la nación. Ese es uno de los argumentos. Sí, los presidentes de la República de Perú están protegidos por el antejuicio político que establece de que no pueden ser llevados a sede judicial. Sin embargo, bajo esta detención coordinada, porque los efectivos, y se ha establecido documentalmente, que hablan no de una detención en flagrancia, sino de una orden superior. Entonces, eso es convalidado por la Fiscalía y catalogado como detención en flagrancia para imputarle el delito de rebelión cuando este no se ha producido. Pedro Castillo no había cometido delito de rebelión porque el delito de rebelión implica un alzamiento en armas y Pedro Castillo no participó de ningún alzamiento en armas y los hechos que se le imputan son el haber pronunciado un discurso el 7 de diciembre aproximadamente a las 11:30 de la mañana, donde él manifiesta que el Congreso queda disuelto y que se convoca una Asamblea Popular Constituyente. Y eso no es delito. Podría ser
que al sector derechista del país no le agradase ese discurso, pero no es delito. Pronunciar un discurso no es levantarse en armas. Ni la medida que él anunciaba como el cierre del Congreso. ¿Está esta acción tipificada en la Constitución del país? La medida del cierre del Congreso la hace basándose en el artículo 134 que faculta a los presidentes de la República a disolver el Congreso si es que este Parlamento censura o niega el voto de confianza a 2 gabinetes sucesivos, y eso había ocurrido con los 2 últimos gabinetes de Pedro Castillo, el encabezado por el doctor Aníbal Torres Vázquez y el último que fue encabezado por la doctora Betsy Chávez Chino. Sí, abogado, permítame preguntarle algo aquí. Hay interpretaciones jurídicas donde dicen que el presidente no se acogió a esa norma constitucional. Sí, efectivamente hay interpretaciones de que no se acogió, pero ambos gabinetes plantearon la cuestión de confianza al Congreso. Y el Congreso, digamos, con maña, no, con mucha maña, simplemente no tramitaron esos 2 pedidos de confianza, pero existieron pedidos de confianza. Entonces, podría ser esto bastante debatible, pero no se puede decir de que Castillo plantea la disolución del Congreso en el aire, de la nada. Téngase en cuenta además de que a Pedro Castillo desde el primer día de gobierno, esta coalición derechista y racista lo ha demolido, lo ha socavado día a día. Ellos no aceptaron a ningún ministro, pese a que daban votos de confianza a los gabinetes, si bien lo hacían formalmente, pero socavaban y cuestionaban a todos los ministros. Sí, ¿no? Así es, no, recordamos que no lo dejaban gobernar y una de las estrategias era buscar mociones de censura a todo el gabinete ministerial. Por último, abogado, ¿qué expectativa tienen ustedes allí en Ginebra, en Suiza, con respecto a este grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas? Son procesos largos, entre otras cosas. Hoy veíamos que de nuevo fue rechazada una habeas corpus que exigía la liberación inmediata, la excarcelación inmediata del expresidente Castillo, por eso que usted mismo nos está diciendo, porque se violó la inmunidad que él tenía como jefe de Estado. Así que, ¿qué expectativa tienen con respecto a esto? Bueno, dentro del Perú no tenemos ninguna expectativa, porque al parecer el sistema judicial peruano es un soporte más de la dictadura que campea actualmente en nuestra patria, y por otro lado esperamos que los organismos, ya no de la OEA, que al parecer son el apoyo exterior que tiene la tiranía de Boluarte, sino de las Naciones Unidas, puedan acoger el caso, examinen los hechos y vean que se ha vulnerado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la línea de opinión de la ONU sobre detenciones arbitrarias. Al presidente Castillo no le hicieron antejuicio político, tampoco para imponerle la prisión preventiva. O sea, se ha pasado por alto todas las normas. Entonces, que puedan iniciar un procedimiento y tengan un pronunciamiento respecto a esta situación. No puede ser de que impunemente en el Perú se violen sistemáticamente los derechos humanos, no solo contra el presidente Pedro Castillo, sino contra todo aquel que no acepta este gobierno usurpador, contra todo aquel que plantea Asamblea Popular Constituyente, todo aquel que plantea su discrepancia con el modelo económico ultraliberal es asumido como un enemigo, es llamado terrorista en el Perú. Nadie puede salir
a manifestar su voz de protesta contra esta tiranía de derecha. Eso no puede seguir. Si eso hubiera ocurrido en cualquier otro estado donde gobierna un régimen que no es simpático para la administración norteamericana, es muy claro y ya podemos imaginarnos qué estaría pasando en este momento. Ese es un ejemplo muy claro porque así ha pasado en varias naciones de nuestra América Latina. Abogado, muchas gracias por contarnos lo que sucede en Ginebra a través de esta nueva acción que ustedes emprenden a nivel internacional. Gracias, muy buenas noches. Muy agradecido a ustedes, que es una de las cadenas de noticias que verdaderamente da espacio a la otra versión, a la versión silenciada, a la versión reprimida en el país. Muchas gracias por eso. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.